Ya regresamos con más aquí en Dinero por Excelsior Televisión, y uno de los retos importantes del nuevo liderazgo de la Bolsa Mexicana de Valores es lograr justamente que compañías mexicanas empiecen a cotizar en el mercado, y para esto pues hay una serie de pasos que tienen que darse. Y para hablar del tema me acompaña aquí en el estudio Miguel Millán, socio de auditoría en Deloitte. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Rodrigo. Buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y hay todo un viaje el que tienen que emprender las empresas para lograr cotizar en el mercado. Un mercado que ha estado relativamente complicado desde 2003, con caídas significativas, pero que eso no tendría que ser un inhibidor total para que veamos nuevas ofertas públicas iniciales. Es correcto. Si vemos lo que sucedió en el mercado de valores el año pasado, sí se resintió una caída versus lo que sucedió en el año 2013. Desafortunadamente hubo menos emisiones. Sabemos que hay muchas empresas que están interesadas todavía. Pensamos que durante el 2015 esto debe de cambiar y por lo tanto debemos esperar nuevas emisiones, ¿no? Por ejemplo, Rotoplas fueron valientes, hicieron una colocación este año, y recuerdo mucho el año pasado Interjet, que iba a colocar, se desplomó el mercado en esos días y ya no hemos vuelto a saber de ellos en ese sentido. Pero ¿cuáles son ustedes? Tienes muy claro 6 pasos que tienen que tener las empresas, que más allá del viaje que tienen que emprender también, pues es una forma de ir afinando los detalles internos de una compañía, porque cumplir con todos estos pasos sin duda hace empresas mucho mejor gestionadas. Es correcto, Rodrigo. La verdad es que el cambiar o el convertirte en una empresa pública tiene sus retos. Las compañías en muchas ocasiones piensan que el poder convertirse en una empresa pública requiere simplemente tener unos estados financieros auditados y el tener igualmente contacto con bancos y empezar a hablar con inversionistas. La verdad es que el convertirte de manera exitosa en una empresa pública requiere primeramente que hagas una planeación muy rigurosa respecto de qué es lo que se requiere, ¿no? Claramente hay 6 pasos que hemos identificado nosotros, los cuales básicamente requieren que una empresa empiece a planear con tiempo, requiere tener un gobierno corporativo robusto, requiere tener una área de finanzas, una función de finanzas muy robusta. Al mismo tiempo debe prepararse para que su información financiera sea sujeta a un mayor escrutinio, debe establecer controles que permitan la generación de información financiera de forma eficiente. Igualmente debe de preocuparse por la administración de riesgos, y finalmente el hecho de hacer una colocación muchas veces conlleva temas fiscales y legales por reestructuras que deben de ser atacados y planeados más que otra cosa con mucho tiempo de anticipación. Sí, por ejemplo, vemos que hay una demanda ahora contra una de las colocadoras más importantes en los años recientes, y se le atribuye justamente esto, pero finalmente lo que sí es que tienes que ser invulnerable a este tipo de demandas por una buena gestión que contempla justamente estos seis componentes. ¿Cuál dirías tú de los 6 que es el mayor reto? Porque, por ejemplo, conformar un consejo de administración profesional en empresas familiares, que es lo que predomina en México, las medianas y grandes, es todo un reto. Sí, definitivamente yo creo que el tema del gobierno corporativo es un buen primer paso. Yo creo que es algo indispensable para una empresa el siquiera pensar el acceder al mercado de valores si no tiene un gobierno corporativo. Sin embargo, no es el único paso. La verdad es que igualmente se tiene que robustecer el área de finanzas, como lo mencionaba anteriormente. Al tú tener nuevos requerimientos respecto de qué información es la que tienes que reportar, las fechas límite para reporte, también eso te lleva a eso. Y finalmente también el hecho de que tú tengas, por otro lado, que hacer presupuestos, tengas que generar expectativas en el mercado que posteriormente tendrás que cumplir, requiere que el área de presupuestación, por ejemplo, de una empresa pública sea mucho más robusta. Sí, estamos viendo, platicaba al final del resumen, un caso, ¿no?, en donde no se cumplen las expectativas y viene un castigo realmente muy fuerte, y particularmente porque tienen que planear cuál será la proyección hacia 2015. Es correcto, es correcto. Yo creo que para las empresas es muy importante que lo vean así. Otro de los pasos importantes, como lo mencionaba anteriormente, es el hecho de tener una buena administración de riesgos, y esta administración de riesgos lo que requiere es que tengas un proceso que permita identificar los riesgos, que permita el administrar esos riesgos y luego priorizar la manera en la cual tú vas a responder a esos riesgos. Muchas veces cuando te encuentras con sorpresas es porque a veces las empresas tal vez su administración de riesgos no es la mejor. Claro, recuerdo por ejemplo cuando
Facebook colocó en los Estados Unidos, en los documentos que enviaba a la SEC, al regulador estadounidense de los mercados, señalaba claramente que su principal amenaza y riesgo era el que no tenía una buena presencia en los teléfonos móviles y pues no estaba vendiendo mucha publicidad, y el identificar ese riesgo le permitió, además, desde el punto de vista de la gestión de la compañía, dar la vuelta, y hoy resulta que Facebook obtiene más de la mitad de sus resultados, de sus ingresos, justamente de la estrategia que empezó a definir identificando ese riesgo, y es, digamos, un aspecto esencial para las compañías. Es correcto, y la verdad, un tema muy importante también relacionado con eso es, al igual como los identificas, que los comuniques claramente y que tengas una estrategia clara para poder responder a ellos. Yo creo que eso es lo que genera que las expectativas del mercado se cumplan y que, por otro lado, las empresas no den sorpresas. Ahora, esto es para empresas, muchos piensan muy grandes, pero hemos visto también ya casos de empresas relativamente medianas que lo han logrado con éxito. ¿Está abierto para todos? ¿Es muy costoso? Sí, claro, cuando hablamos, yo creo que hay diversos mercados. Cuando hablamos dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, tal vez el primer paso sería hacer una emisión de deuda. Hay casos de éxito que han llegado a hacer emisiones hasta de 10 millones de pesos, digo, emisiones muy, muy pequeñas para el mercado, y que de manera posterior, una vez que pudieron encarrilarse, claramente ellos lograron hacer emisiones de manera continua y llegar a hacer emisiones superiores a los cientos de millones de pesos. Sí, observamos como en otros países, ya no voy a hablar de Estados Unidos, obviamente, por naturales razones en cuanto a la diferencia, pero ahí está Chile, que tiene un nivel similar, es un país mucho más pequeño que México, o Brasil, que tiene una mayor profundidad del mercado, que está de los dos lados, ¿no? De las empresas y, por supuesto, de la profundidad que hay en cuanto a los inversionistas. Es correcto. Yo creo que algo muy importante es que el ambiente regulatorio facilite esto, que haya educación hacia los inversionistas. Ha habido esfuerzos muy importantes por la Bolsa Mexicana de Valores y otros participantes en el mercado para poder promover esto de manera eficiente. Miguel, te agradezco muchísimo, sin duda útil estos 6 pasos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.